Bien, vamos a hablar sobre lo que es la fisiología pulmonar. Aquí es muy importante que pues también participa lo que es la mecánica pulmonar. Aquí más que nada va a depender de un sistema de las vías respiratorias que propiamente estén bien abiertas y también pues de las presiones respiratorias que se van a crear cuando los movimientos de los músculos respiratorios puedan cambiar también el tamaño de lo que es la caja torácica. Pues también van a participar cosas muy importantes como lo que son las precisiones respiratorias, la caja torácica y los músculos respiratorios y la distensibilidad pulmonar. Entonces, hablando sobre la precisión respiratoria, vamos a tener que la precisión dentro de lo que son las vías respiratorias y los alvéolos de los pulmones, le vamos a llamar o se llama presión intrapulmonar o también nosotros lo podemos conocer como una presión alveolar. En esta área lo que sucede es que pues en esta área de los pulmones los gases están pues en comunión con lo que es la presión atmosférica. Cuando digamos que se abre la glotis y el aire no entra ni sale de los pulmones como sucede justo antes de lo que es la inspiración o expiración, pues la presión intrapulmonar es cero o igual a lo que es la presión atmosférica. Pero no solamente tenemos lo que es esta presión intrapulmonar, sino también tenemos que es la presión intrapleural, como lo vemos en imagen, no solamente hay solamente una, sino pues también puede haber otras. Hablando sobre la intrapleural, perdón, la presión intrapleural de un pulmón inflado normal es siempre negativa en relación con lo que es la presión alveolar durante la inspiración, pues se encuentra lo que es el retroceso elástico de los pulmones, lo que nos va a provocar que lo que es la presión intrapleural pues se vuelva más negativa que durante la inspiración. Hablando igual como mencionaba el segundo puntito, los músculos. Entonces aquí también van a participar lo que son los músculos intercostales, externos. Aquí nos van a ayudar con lo que es la inspiración, pues van a conectar también con lo que son las costillas y se van a inclinar tanto hacia abajo como hacia adelante. Cuando se contraen, lo que va a hacer es que se van a elevar las costillas y las hacen girar ligeramente para que pues el esternón sea empujado hacia adelante. Entonces, esto va a hacer que alargue el tórax de lado a lado y del frente hacia atrás. También no solamente está ese músculo, sino también los músculos accesorios de inspiración que incluyen dos, que van a ser los escalenos y los esternocleidomastoideos. Los músculos escalenos elevan las dos primeras costillas y los esternocleidomastoideos elevan lo que es el esternón para que pueda aumentar el tamaño de la cavidad torácica. Entonces, ahí la imagen igual pues hace una representación con fechas con flechas, que es lo que pasa. Entonces, también hablando sobre la distensibilidad pulmonar, tenemos que se refiere a lo que va a ser la facilidad con la que los pulmones pues prácticamente se van a poder inflar. Pero también algo muy importante que puede participar aquí o propiamente participa aquí es lo que es la elastina y las fibras de colágeno. Entonces, en el tejido pulmonar está pues constituida tanto de estas dos fibras. Entonces, por ejemplo, la primera que son las elastinas, van a incrementar lo que es la facilidad de inflación del pulmón, mientras que lo que son las fibras de colágeno van a tomar o van a hacer resistencia al estiramiento y hacen que la inflación pulmonar pues sea un poquito más difícil. Entonces aquí es donde pueden entrar estas dos, tanto la elastina como las fibrinas de colágeno. Hablando sobre leyes de los gases y los intercambios gaseosos, pues esto pueden estar juntos porque pues hacen como la función pues en ambas. Entonces, pues las funciones primarias de los pulmones son como ya sabemos, la oxigenación de la sangre y la remoción de lo que es el dióxido de carbono, a lo que es el intercambio del gas pulmonar. También podemos encontrar tres procesos, como aquí se los puse.
lo que es la ventilación, la perfusión y la difusión. Por ejemplo, hablando acerca de la ventilación, tenemos lo que son los flujos de gases hacia adentro y fuera de los alvéolos pulmonares. La perfusión, flujo de sangre en los capilares pulmonares adyacentes. Y la difusión va a ser la transferencia de gases entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Bien, en la ventilación igual participa lo que van a ser la distribución de la ventilación, también los espacios de aire muerto. Que esto es prácticamente el espacio muerto, se va a referir a lo que va a ser el aire que debe ser movido en cada respiración, pero algo muy importante es que no van a participar en lo que es el intercambio de gas. Entonces, aquí el movimiento de aire en el espacio muerto contribuye a, pues, prácticamente a lo que es el trabajo de la respiración, pero como menciono, no va a participar a lo que es el intercambio de gas. Hablando acerca de la perfusión, pues las funciones primarias de la circulación pulmonar consiste en que va a perfundir o proporcionar flujo sanguíneo a porción de intercambio de gas del pulmón y que pueda facilitar el intercambio de gas. Entonces, además del intercambio de gas, va a desempeñar otras funciones muy importantes, como son la filtración de la sangre, que se va a mover del lado derecho al lado izquierdo, pues obviamente de la circulación, también de la eliminación de la mayoría de los tromboembolos que podrían formarse, y también pues sirven como un reservorio de sangre para el lado izquierdo del corazón. Entonces, también aquí, como menciono acerca de la difusión, pues esto va a tener lugar a lo que van a ser las porciones respiratorias del pulmón, y más que nada se refiere al movimiento de los gases, tanto de la membrana alveolar capilar. Entonces, también, como hablaba que estos van como a trabajar juntos, vamos a tener lo que es el intercambio gaseoso. Pues aquí vamos a hablar sobre el transporte de oxígeno. Entonces, como menciono, también el oxígeno se va a transportar de dos formas, tanto en combinación química como en la hemoglobina, como en el estado disuelto. Bueno, hablando sobre un poquito sobre el transporte de oxígeno, vamos a tener que, pues obviamente los tejidos van a depender del oxígeno, que pues obviamente va a ser transportado o va a estar transportado en lo que es la sangre para satisfacer pues las necesidades metabólicas. Entonces también el oxígeno pues se pueden llevar de dos formas como la que mencionaba. Entonces, cerca digamos de un 98% del oxígeno que se transporta en la hemoglobina pues va a ser referente a pues a un 98%, y el 2% restante va a estar en lo que es el estado disuelto. Entonces aquí el oxígeno disuelto va a ser o es la única forma que se difunde a través de lo que son las membranas celulares y va a producir una presión parcial, que pues esto a su vez impulsa lo que es la difusión de oxígeno, que va a conllevar tres cosas muy importantes. Por ejemplo, la transferencia de los alvéolos hasta los capilares pulmonares en el pulmón, también como lo que es el enlace de hemoglobina y transporte, y pues también lo que es la disociación de hemoglobina en los capilares tisulares. Entonces, hablando cada una de estas, en la transferencia de alvéolos capilares, vamos a tener que en el pulmón el oxígeno se mueve de los alvéolos a los capilares pulmonares cuando se disuelve un gas. Entonces ahí puse una imagen referente que hace referencia a esto. Entonces, su movimiento va a tener lugar a lo largo de un gradiente de concentración. Entonces, se mueve desde los alvéolos, en donde la presión parcial es aproximadamente a 100 milímetros de mercurio, hasta lo que es el extremo venoso de los capilares pulmonares, con su concentración de oxígeno pues que sea más y menor igual lo que es la presión parcial. Entonces, aquí el oxígeno disuelto se va a disolver con rapidez entre lo que son los alvéolos y los capilares pulmonares. Entonces, en el extremo arterial del capilar, lo que es la presión parcial es casi la misma que la de los alvéolos.
Entonces, hablando sobre los enlaces y transporte de hemoglobina, entonces aquí tenemos que el oxígeno, que es relativamente soluble en plasma, va a depender de lo que va a hacer esta hemoglobina para poder transportarse en lo que es la sangre. Entonces, una vez que se ha difundido el oxígeno en los capilares pulmonares, se va a mover con rapidez a lo que son los eritrocitos y se va a unir de manera pues reversible a la hemoglobina o sea, en la hemoglobina. Entonces, aquí la molécula de hemoglobina va a contener 4 unidades de M. Entonces, cada una va a ser capaz de unirse a una molécula de oxígeno. Aquí la hemoglobina está, digamos, 100% saturada cuando las 4 unidades están ocupadas, pero generalmente está cerca no del 100%, sino solamente de un 97%. Entonces, también la capacidad de la sangre para llevar el oxígeno va a depender mucho de las concentraciones, pues, de hemoglobina que nosotros tengamos y la capacidad también de los pulmones para poder, pues, oxigenar esta. Sobre la disociación de oxígeno en los pulmones, pues aquí la disociación o liberación de oxígeno de la hemoglobina pues va a tener lugar en los capilares tisulares en donde la presión parcial es menor que la de la sangre arterial. Entonces, cuando el oxígeno se disocia de la hemoglobina, se va a disolver en el plasma y pues también luego se mueve hacia los tejidos donde la presión parcial es menor que en los capilares. Aquí la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno se ve afectada por lo que es el contenido de dióxido de carbono en la sangre y pues también en lo que es el pH. Entonces, en condiciones de alta demanda, digamos, metabólica, en la que pues la presión parcial se va a incrementar y el pH se reduce, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina y durante la demanda metabólica reducida, cuando la presión parcial disminuye y el pH aumenta, se reduce de igual manera la afinidad. Pero no solamente lo que es el transporte de oxígeno, sino también en esta función de los intercambios de gases, tenemos que pues también va a participar lo que es el transporte de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono se transporta en la sangre pues de 3 formas. Por ejemplo, como dióxido de carbono disuelto, también unido a hemoglobina y también como bicarbonato. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble en plasma que en lo que es el oxígeno. Así, el estado disuelto va a desempeñar un papel mayor en lo que es el transporte de dióxido de carbono en comparación con el oxígeno. Aquí la mayor parte del dióxido de carbono va a difundir hacia los eritrocitos, pues donde forma ácido carbónico o también se combina con lo que es la hemoglobina. Aquí poniendo porcentajes, por ejemplo, como dióxido de carbono disuelto, lo va a atribuir lo que es un 10%, unido a la hemoglobina un 30% y como bicarbonato 60%. Aquí lo vemos como un porcentaje más alto. Entonces aquí igual es muy importante porque lo utilizamos o está muy presente en lo que es el estado ácido base. Entonces es muy importante. Pasando a la última parte que son los shoots o pulmonares y las áreas de Wentz, este, podemos ver que los shoots van a poder estar pues de varias maneras, por ejemplo, cardíaco, pulmonar, cerebral y porta cava. Este es un esquema que pues encontré en internet que pues hace referencia a todo esto, pero pues igual van a estar como derivadas de cada una, pero pues en la que nos concentramos va a ser en la pulmonar. Por ejemplo, eh, ¿a qué nos vamos a referir o a qué se hace referencia a esto? Bueno, se llama shoot o en las literaturas
o en la parte que yo lo busqué, aparecía como un agujero o un pasaje que permite el paso anómalo de fluidos en un lado del cuerpo a otro. Entonces, tenemos también lo que es anatómico y fisiológico, pero nosotros utilizamos más lo que era el fisiológico para diferenciar, pues como mencionaba, anatómico. Entonces, pues digamos que el circuito intrapulmonar puede producirse básicamente en dos circunstancias. La ocupación o también el relleno alveolar por líquido en el edema pulmonar o secreciones y material pues inflatorio en las que podría estar presente en las neumonías y también en lo que es el colapso alveolar en las atelectasias. Entonces, el shock fisiológico lo vamos a denominar como algo que corresponde al fenómeno de la perfusión capilar normal frente a un alveolo obliterado y que consiste y resulta pues en la sangre que pues obviamente pues no está oxigenada. Esta sangre va a mezclarse luego con la sangre arterial que va a provenir de los capilares normales y que sí está pues obviamente oxigenada. Entonces, de esta mezcla venoarterial resulta un vapor hipoxémico de la presión parcial de oxígeno. Entonces, por ejemplo, a la izquierda dos alveolos oxigenan la sangre que llega por sendos capilares y en la vena pulmonar o en una arteria sistémica la presión parcial pues, de oxígeno es de 62 milímetros de mercurio. Entonces, aquí puse la imagen donde estoy hablando referente a eso y pues aluye a lo que es esto. Entonces, también a la derecha se ilustra un alveolo normal y un alveolo colapsado. Entonces, la sangre que pasa por lo que es el capilar en contacto con el alveolo colapsado no puede, pues obviamente, ser oxigenada. Entonces se mezcla y resulta que la presión parcial va a ser de 50 milímetros de mercurio. Esto es denominado shock fisiológico que produce hipoxemia por mezcla venoarterial, como es lo que pues mencionaba hace un momento. También cuando pues hay un gran número de alveolos pues digamos que afectados, el SUD puede ser muy considerable y resulta en una hipoxemia arterial pues que esté ya marcada. Entonces, en caso de ya sea severos, por ejemplo, de neumonía o de un síndrome de distrés respiratorio, puede presentarse valores equivalentes a un 35% o más del gasto cardíaco. Entonces, aquí sí podríamos utilizar lo que es el SHUT anatómico. Entonces, el SHUT intrapulmonar va a ser responsable de la mayor parte de, pues, de las hipoxemias que se van a observar en lo que es pues ya en la práctica clínica. Y es el mecanismo principal de hipoxemia en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o pues ya el síndrome de dificultad respiratoria pues en el adulto. Y pues el colapso del alveolo se produce cuando pues al final de la expiración el volumen disminuye por debajo del volumen crítico o mínimo que lo mantiene a lo que es la expansión residual. También por debajo de este volumen crítico el alveolo pues se va a obliterar al final de la expiración y pues también puede permanecer luego pues en ese estado iniciando micro atelectasias. Con ello pues se produce lo que es una hipoxemia por shoot, aquí es donde entra esta parte y el pulmón pues pierde lo que es la distensibilidad y entonces ya formaría una característica del pulmón rígido del síndrome de estrés respiratorio. También, como ya sabemos, la hipoxemia del SHUT no puede, digamos que ser corregida con la administración de oxígeno, ni a un 100%,
puesto que pues la sangre que pasa por el chute nunca está expuesta al gas alveolar, por lo tanto pues continuará, digamos que causando una depresión de la presión parcial de oxígeno, aún en la presencia pues de un mayor FO2. Y pues sería la parte de los chutes. Y ya pasando a lo que es las zonas de wet, pues aquí estas áreas de ventilación de wet también se conocen como zonas de wet, tanto ventilación como zona. Podríamos igual encontrarlas de dos formas, pues van a ser un modelo que va a dividir lo que son los pulmones entre zonas distintas según pues, o dependiendo pues también de la relación en la presión alveolar, la presión pulmonar y la presión venosa pulmonar, en esas tres. Por ejemplo, en la zona 1, porque igual lo tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. Por ejemplo, hablando de la zona 1, en esta zona la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y venosa, lo que impide pues el flujo sanguíneo. Entonces, en esas va a ser digamos que una zona poco común en pulmones sanos y pues también que puede ocurrir en situaciones de shock o también pues lo podríamos ver en una pues en una ventilación mecánica con presiones elevadas. Hablando acerca de la zona 2, en esta zona la presión arterial pulmonar pues va a ser mayor que la presión alveolar. Entonces va a permitir que el flujo sanguíneo va a permitir, este flujo sanguíneo durante la sístole. Más sin embargo, pues durante la diástole, la presión alveolar puede superar la presión alveolar, limitando pues el flujo. Entonces, esta zona se caracteriza por un flujo pulsátil. Hablando de la zona 3, en esta zona, tanto la presión arterial como la venosa van a ser mayores que la presión alveolar, lo que nos va a permitir pues que un flujo sanguíneo sea de manera pues continua. Pues es la zona predominante en pulmones sanos y también se va a caracterizar por una mayor perfusión en las voces pulmonares debido al efecto de la gravedad. Entonces, toda la parte de los chutes pulmonares, áreas de wet. Y pues ya con se terminaría toda esta parte de esta fisiología.